En un mar infestado de tiburones, pensar y actuar como cardumen es disrupción. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Air Liber. El día de hoy estaremos platicando con Marcos Roldán, profesor a nivel superior y posgrado desde hace 32 años. Es técnico profesional en acuacultura por la SEP, licenciado en comercio exterior y maestro en administración de negocios. Con él estaremos platicando cómo podemos pasar hacia un modelo más sustentable en el turismo. Esperamos les guste muchísimo y bienvenidos. Bueno, Marcos, bienvenido a Airliber. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por invitarme, por considerar que tengo algo que decir. Estoy bien, contento, emocionado de participar en estas iniciativas. Yo considero que no hay esfuerzo menor y no hay esfuerzo que sobre para convertir nuestra vida actual en una vida más sostenible. Así es que escritos, podcasts, videos, iniciativas a escala individual, familiar o comunitaria son requisito indispensable. No, y nosotros contentos de tenerte con nosotros con este tema de turismo sustentable que es tan amplio, tan importante y que se nos habla muy poco, ¿no? Entonces, Marcos, cuéntanos qué es el turismo sustentable o hay una diferencia entre turismo sustentable y sostenible. ¿Qué implicaciones tiene esto en la vida del turista y de aquellos que trabajan en la industria? Dado que la discusión de cuál término utilizar, si sustentable o sostenible, lleva muchos años y no hay una. Bueno, hay partidarios de una, partidarios de otra, hay personas que definen a pie de letra el concepto, y para no caer precisamente en esa arrogancia científica, por llamarlo de alguna manera, yo prefiero decir que la sostenibilidad, el término más reciente, debe ser más que una moda o una estrategia, una disciplina, un estilo de vida. Un estilo de vida al que debemos de migrar, que debemos adaptar, que debemos desarrollar, y no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en este nuevo constructo, en esta nueva atmósfera de sostenibilidad. Lo ideal sería que en un momento determinado ya no existiera la palabra sostenibilidad porque todo fuera sostenible. El concepto básico es: nosotros tenemos que realizar en el presente todo aquello que en la vida económica, en la vida cotidiana, nos garantice la subsistencia en condiciones adecuadas, en condiciones de, si no de abundancia, por lo menos en un nivel permitible, pero sobre todo hacia las generaciones futuras. Es decir, que las generaciones futuras no se estén preocupando por el agua, por el calentamiento climático, por la escasez de recursos. Entonces, no nada más es el turismo sustentable, no nada más es la agricultura sustentable. Los tres sectores de la economía deben de considerar dentro de su operación, organigrama, estrategia, misión y visión, valores, etcétera, el término sostenibilidad. Ahorita porque es, si tú quieres, una etiqueta o un nombre que se le debe de asignar, pero así como estamos trabajando equidad de género, inclusión, derechos humanos, etcétera, llegará un momento en el que no puedas hacer algo si no es sostenible. En ese sentido, pensar en un turismo sostenible o pensar si el turismo es sostenible son tres cosas distintas. Y de eso me gustaría platicar más adelante. Por lo pronto puedo decir que todas las actividades, hasta las extractivas, pueden ser sostenibles, en mayor o menor grado, y habrá unas que desaparezcan, se dejen de hacer o se transformen. Hablando de las buenas prácticas que tú mencionas que son sostenibles, pero cuéntanos el otro lado de la moneda. ¿Cuáles son las prácticas actuales que Ujú. ahora no son sostenibles y que claramente deben empezar a cambiar?
Sí, antes de enfocarme al tema del turismo, me gustaría hacer un preámbulo con el tema de por qué estamos donde estamos, por qué somos como somos, tanto turismo, sociedad e individuos. Y nosotros, de acuerdo con las leyes y con la ciencia, nosotros tenemos antepasados primates organizados en jerarquías, en grupos sociales, que tienen una alta inteligencia y capacidad de desarrollo, de adaptación, y una de sus características más importantes es el espíritu colaborativo, es decir, pueden vivir en solitario, pueden trabajar en individuos, parejas, grupos pequeños, pero la organización básica de la sociedad es un avance que nos ha permitido ser la especie dominante, y entre comillas todo esto. Mm, no solamente la comunicación a través del lenguaje escrito y oral, sino también la cooperación, la solidaridad, la empatía por conveniencia y el uso de la tecnología. Entonces, cuando uno analiza la historia de la humanidad desde el punto de vista evolutivo, biológico, pues sí pudiéramos ver que no ha habido mucho cambio en los últimos 10.000 años, 100.000 años, etcétera. Pero cuando incorporas el elemento histórico, el elemento económico a esta línea del tiempo, pues puedes encontrar que ese concepto que nosotros veíamos en la secundaria y en la prepa, que eran los modos de producción, pues tienen mucho que ver con el uso de la tecnología, la satisfacción de las necesidades, pero también con la necesidad de competir, con la necesidad de siempre estar en mejor situación que el vecino. Es decir, el pasto siempre es más verde del lado del jardín vecino, por tanto queremos tener ese pasto. Y aun cuando el de nosotros ya esté bien, siempre vamos a tener este sentido de inconformidad que nos va a hacer explorar, conquistar, negociar, innovar. Es una cuestión agridulce, podríamos decir, porque por un lado caracteriza a lo mejor del espíritu humano, pero por otro lado también caracteriza a lo peor. Es decir, en una sola persona, en una sola organización o sociedad, podemos tener al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. Depende de los elementos que disparen una conducta u otra. Si nosotros vivimos en una comunidad armónica, estable, balanceada, pero nos empieza a faltar un satisfactor, vamos a buscar dónde conseguirlo, siempre, pues, por las buenas, por las malas o por las muy malas. Yo digo en mis clases de economía o de sostenibilidad que la razón de ser del humano se basa primero en el instinto de supervivencia, después en la ley del mínimo esfuerzo, por último en el costo-beneficio y terminamos por incorporar la tecnología que nos haga falta para dar el siguiente paso en una espiral evolutiva de organización política y economía. Entonces, si revisamos rápidamente en un segundo, bueno, en 3 segundos, el modo de producción colaborativo, primitivo, el esclavista, el feudal, el de la revolución industrial y todos los que vienen acumulándose hasta acá, siempre hemos fortalecido la competencia, la supervivencia del más fuerte, del que conquista, del que desarrolla armas, pólvora, motores, y siempre hemos buscado a alguien que los proporcione, como digo, por las buenas o por las malas, y entre por las malas pues, está la conquista, la colonia, el imperialismo, el expansionismo, etcétera. El mismo turismo es producto de la revolución industrial, como muchas de nuestras actividades y conductas actuales. Es decir, a 200, 300 años seguimos actuando, comportando y teniendo los mismos indicadores que teníamos cuando éramos otra edad en la humanidad. Entonces, la economía de libre mercado, la economía lineal como la conocemos, que ha pasado por muchas etapas, incluyendo esta bipolaridad de capitalismo, socialismo, que en la actualidad pues ya no es ni funcional ni operativa, sí es histórica y sí es parte de un pensamiento, pero no funciona. Entonces, ahorita, tú produces, quieres vender, y en esta situación de que quieres materias primas e insumos baratos para venderlos a un precio alto y que entonces la ganancia quede dentro de la organización. Esa es la estrategia básica, la economía lineal o lo que denominan algunos coloridos la economía roja. La sostenibilidad y la nueva manera de pensar tanto en los negocios como en el mundo y en la vida
va hacia la economía verde, hacia la economía azul. La primera es de la agricultura, la segunda es del océano, a la economía naranja, que es la de la creatividad, pero también llegar al punto más ideal, que sería la economía circular, en donde no hay desperdicio y no hay desechos. Entonces, este concepto que nos estamos creando, que estamos inventando todos los días, que estamos fortaleciendo e integrando, se le puede aplicar a, como lo dije al principio, cualquiera de los sectores de la economía, al sector primario, agricultura, ganadería, pesca, recursos forestales, acuacultura, etcétera, al sector secundario, industria, que es para muchas ciudades un gran enemigo, pero también es la razón de que haya empleo, la extracción minera, la producción de energía con estos combustibles fósiles, otra fuente importante de contaminación, y la de los servicios públicos y privados. A veces pensamos, bueno, el comercio qué tanto puede contaminar o qué tanto puede ser no sostenible. Pues si lo tenemos, si está basado en productos que están empaquetados en diferentes capas de plástico, o si tenemos una estrategia en donde no importa la nutrición de la persona que está consumiéndolo, sino importa mis números negros o mi venta o mis ganancias, pues entonces sí estamos hablando de que no hay una sostenibilidad. Todas las actividades pueden ser, actualmente son insostenibles y todas pueden ser sostenibles. Y aquí hay dos formas de actuar. Una, regresar y tratar de mejorar alguno de los procesos hacia hacerlo sostenible. Y aquí me gusta mencionar un concepto que estoy trabajando en un libro, que es el de los tres reyes magos de la mejora: la innovación, la ingeniería, reingeniería de procesos y la disrupción. Entonces, si tú ves que como empresa estás desperdiciando mucha agua en tus procedimientos, pues puedes mejorar alguna etapa o puedes reconvertir todo un proceso o definitivamente cambiar un área completamente. En muchos sanitarios tenían baños en donde le teníamos que jalar, inodoros que le teníamos que jalar una palanca y que a veces tenían fuga y por ahí había un desperdicio de agua. Después se inventaron algunos que consumían menos cantidad de agua. Y así fuimos hasta llegar a algunos ahora inodoros secos. Y entonces ahí podemos ver las tres etapas de la mejora: la innovación, la ingeniería de procesos y la disrupción. Entonces, eso que se puede aplicar en este sentido tan pequeño, se puede aplicar en educación, en el sector salud, en el sector de seguridad, en el de gobierno, administración, en el de transporte y comunicaciones. Entonces, yo soy un convencido de que se puede lograr y que lo único que tenemos que hacer son trabajar en lo individual y en lo colectivo. Por eso decía al principio también, es muy importante todos estos esfuerzos de divulgación y capacitación. Para todos nuestros set leaders que son empresarios, que a lo mejor tienen una microempresa, que están queriendo iniciar un emprendimiento eh, en el turismo o en cualquier otra área, ¿qué consejos les darías para que puedan revisar estos procesos y puedan tener una mayor sustentabilidad en el emprendimiento, en su empresa? Pero sobre todo me gustaría que lo enfocaras en el sector turismo, ¿no? Que es Sí. el que creo que hay un poquito menos de información respecto a estos procesos. El, Muchas veces cuando tenemos una duda, buscamos ayuda y otras veces queremos resolverlo nosotros solos. Del 2015 hasta la fecha, existe una hoja de ruta, una línea de elementos que nos pueden servir como guía para llegar a la meta que sería la Agenda 2030. Esta hoja de ruta se conoce como los 17 ODS o los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, Sostenible, pero los conocemos más como ODS. Cada uno de ellos está enfocado a tres esferas. La primera es la económica, la segunda social y cultural, y la tercera es ambiental. Entonces, cada uno de ellos, en lo particular, atiende un tema de urgencia. Pero la ventaja de este es que son como una especie de esos juguetitos que se pegan uno con otro, que son de colores, bueno, se llaman Legos, que cada uno de esos ODS se puede vincular con otro y con otro y con otro y hacer entonces una enorme cadena. El más importante o el último es el objetivo 17, que es la colaboración de diferentes sectores, personas, entidades para lograr los objetivos.
pero eso es algo así como la tierra prometida. Los otros 16 están relacionados con un aspecto o con un elemento. Entonces, a través de la Universidad de Learn Life tenemos un curso de capacitación para micro y para empresas, como acompañamiento, para hacer una auditoría muy sencilla a estos procedimientos. Por ejemplo, vamos a pensar en el turismo. Nosotros tenemos un pequeño alojamiento de cabañas con bungalows y nosotros todos los días hacemos limpieza y utilizamos agua para trapear o para lavar el baño. Entonces, si utilizamos y detergentes o solventes muy agresivos, pues tal vez no sea necesario porque en realidad lo lavamos diario y porque es algo que se está utilizando. Entonces, en lugar de cambiar a un megasolvente o a un detergente industrial, pues porque uno de utilizar los detergentes biológicos que ya existen, que bueno, también podemos usar. Ahora vamos a pensar en la Riviera Maya, o vamos a pensar en Nayarit, o vamos a pensar en Chihuahua, o acá en Baja California Sur, donde hay un tipo de turismo que se denomina de aventura o ecoturismo, en donde el cliente sabe que no va a encontrar aire acondicionado, sábanas de hilo egipcio trenzado, que no va a encontrar salmón en su menú porque pues no es un pez de la zona, pero sí puede encontrar tranquilidad, paisaje, cultura, gastronomía y sobre todo el contacto y la experiencia de estar con otra persona. Entonces nosotros muchas veces y en los pequeños lugares y tratamos de imitar los estándares, procedimientos y productos que se utilizan en las grandes cadenas. Para empezar, la mayoría de las grandes cadenas no tienen actividades sostenibles, pero ellos ya tienen 10 años trabajando para convertirlas. Sí es un proceso lento, pero como digo, hay unos que pueden reconvertirse y hay otros que pueden nacer. Entonces, si desde el principio tú planteas que no vas a tener aire acondicionado, aunque haga mucho calor, y vas a tener construcción adecuada para la zona, con techos altos, con ventilación natural, con iluminación hasta cierto punto natural, con materiales de la zona, pues es muy probable que puedas bajar la necesidad de refrigeración, porque son prácticas ancestrales que funcionaron durante mucho tiempo. Si vas a proporcionar alguna amenidad, pues tal vez no en presentación individual, sino en contenedores reusables. Porque, por ejemplo, los jaboncitos así chiquitos de color rosa tienen una envoltura de plástico, plastificada. Si nosotros utilizamos 10 todos los días, estamos proporcionando 10 descargas hacia los residuos sólidos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, lavamos el baño y limpiamos, y esa agua la echamos al drenaje, pues sí, sirve para que se limpie. Pero si ese drenaje es una letrina, por ejemplo, estamos arrojando más carga a un sistema que es reducido. ¿Por qué mejor esa agua no utilizarla para riego o para mantener la tierra compacta sin polvo? Esas son algunas de las cosas que estoy planteando. En cuestión de alimentos, por ejemplo, ¿para qué traerle salmón o carne que no es de la región, aun cuando nuestro segmento de mercado, nuestro usuario, sea premium y esté acostumbrado a ello? En todas las comunidades vamos a tener alimentos típicos, vamos a tener gastronomía local. Aquí quiero hacer así como que voy a dictar casi un mantra, ¿no? El turista, cuando llega a nuestro lugar, no sabe qué quiere, tiene un imaginario. A él le dijeron que había charros, voladores de Papantla, mole, chile, festival de muertos, etcétera. Eso es lo que se ha utilizado como promoción y se ha usado para vender. Cuando llega, el prestador de servicios trata de recrear todo este imaginario en una serie de pantomimas, escenografías, recreaciones y obras. Está bien, es el patrimonio cultural tangible e intangible de nuestro país. Son los embajadores de nuestro país. Pero ¿por qué no reforzar lo que se hace a nivel local? A nivel local siempre vamos a tener una leyenda, un platillo, una anécdota, una canción, un bailable, una gruta, un cenote, una cueva, una pirámide, una montaña, un petroglifo. Es decir, así como en muchas ocasiones se menciona, piensa global, actúa local. Entonces, si lo trasladamos al turismo, por ejemplo, desde el punto de vista sostenible, es promociona local,
pero muestra lo que tiene, promociona global, pero muestra lo que tienes a nivel local. Cuando trabajo con comunidades de este tipo, lo que yo busco primero es que ellos mismos hagan una especie de denuncia en donde mencionen de qué están orgullosos, qué es lo que les gusta, qué es lo que lo que quieren promover de su comunidad. Es que aquí hacen un pan de tal fruta, o aquí hacemos un pozole que es diferente al de otra región, o aquí tenemos una leyenda que después nos copiaron y sacaron la Llorona. Entonces, el turista que llega, hay que entender también por parte de las empresas que no le vamos a vender siempre al mismo cliente. Hay clientes para cada uno de los segmentos. Está el que le gusta el todo incluido, estar sentado en la playa con barra libre dentro del aire acondicionado en una alberca techada, como está el que quiere recorrer senderos, caminos, de explorar, tomar fotos y conocer a la gente. Entonces, sí es una cuestión de sostenibilidad, pero también es una, es una cuestión de administración y de conocimiento de tu mercado. Turismo es una actividad humana donde dos realidades se encuentran. Pero para que estas dos realidades se encuentran, tenemos en medio un sistema de gestión. Este sistema de gestión es público o privado. Público, gobiernos, secretarías, eh, fideicomisos, agencias, etcétera. Y privado, pues la promoción que puede hacer la empresa, pero también los diferentes establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas, actividades y demás. En la actualidad hay un segmento de turistas que se está saltando el modelo de gestión completamente y agarra su maleta, o se sube a algún vehículo que puede ser propio, puede ser un avión, un tren, un auto, un barco, y llega a un lugar y pregunta, bueno, ¿aquí qué se hace? ¿Aquí qué hay que conocer? ¿Aquí qué me recomiendan? Entonces, una barrera es el idioma. Otra barrera es la situación e idiosincrasia del mexicano de siempre sentirse menos y que debe de servir y atender, pero ya está cambiando las nuevas generaciones. Y también el creer que no somos capaces de atender, de proporcionar y de ser, de valer la pena. Sí, sí, eso pasó mucho con los pueblos mágicos. Cuando llegaba un visitante decían, bueno, ¿y aquí qué hay? No, nada. ¿Cómo que nada? Pues no, no sé por qué no somos turísticos. Pues pero sí, pero tienen una iglesia del siglo XVII y tienen una comida riquísima y estas artesanías que se están haciendo pues son importantes, pero no, eso no es todo, sino la gente lo que habla, lo que dice, lo que expresa. Entonces, lo vuelvo a decir, hay turistas que quieren el status quo, o sea, lo que ya existe. A ellos no los vamos a poder transformar tan rápido. Ellos están trabajando a nivel cadena hotelera, a nivel pago mi huella de carbono, mi huella hídrica, doy un donativo para las tortugas, procuro no usar tantas toallas, si me dicen que escoja otro tipo de alimentos, los escojo. Ellos están atendidos. Pero a mí lo que me importa son las pequeñas empresas, las microempresas, pero también las oportunidades que se están dando para el persona a persona. Si yo tengo una iniciativa de turismo, puedo formar una sociedad cooperativa con mis compañeros, pero también puedo poner una microempresa o también puedo utilizar las redes sociales para tal. Antes existía la situación de que no tengo dinero para promoción. En la actualidad, esa brecha se está acabando con el uso de las redes sociales. Sí, pero yo tengo 50 años y soy analfabeta tecnológico, o por lo menos no le sé mucho. No es lo recomendable, siempre se recomienda utilizar expertos profesionales o por lo menos alguien que tenga un entrenamiento mayor, pero todos tienen a alguien que dicen le mueve al Face o le mueve al Instagram. Entonces, si tú tienes un pequeño, un conjunto de 3 cabañas en la entrada de la selva, que es un área natural protegida, pues seguramente la CONAMP no te va a dejar irte por la libre. Y seguramente tú vas a poder hacer lo que tengas que hacer con lo que ahí está. Y no vas a visitar, y no vas a encontrar turistas que vengan a jugar golf o que vengan a que los vean lucirse en un camastro a la orilla de la playa. Vas a tener
europeos, norteamericanos, mexicanos, jóvenes, atléticos, preocupados por la cultura y que muchas veces tienen un alto poder adquisitivo. Y entonces, si nosotros pensábamos que la verdadera riqueza y ganancia estaba en el hotel de lujo que trae turistas con todo pagado y que no los dejan salir a hacer nada, estamos cayendo en un error porque en ocasiones tiene más poder adquisitivo, capacidad de compra o intención de compra quien va a ir a visitar el pueblito, y no estoy siendo despectivo, quien va a ir a comprar el jarrito, quien se va a comer un taquito, quien va a llegar y va a decir mi amigo mexicano. Y utilicé a propósito tantos diminutivos porque esa es una de las cosas que recuerdan los extranjeros cuando hablan de México. Es que ustedes todo lo hacen chiquito y no es porque sea minúsculo, sino porque lo hacen con cariño. Y esa es, por así decirlo, una de las credenciales que tenemos de los mexicanos a nivel mundial. Cómete un taquito, sí, como no, pero es un taco así en Sonora, es un burro percherón. Ah, es que allá adelante está un arroyito, y no es un arroyo, es un río enorme, ¿no? O ten cuidado con el animalito y es un jaguar. Entonces, pues bueno, ese es un comentario que podemos hacerle. Importante, busquen asesoría, capacítense. Tenemos una experiencia muy interesante cerca de ahí, de la península bueno, en Campeche, en Calakmul, donde un grupo de ejidatarios que provienen de otra zona del país, que son, entre comillas, exiliados políticos, ambientales y sociales, integraron una comunidad difícil porque ellos venían de la montaña y de repente llegan a una planicie. Ellos venían de una zona muy exuberante y llegan a una selva pues baja, de suelo calizo, que es la zona de Calakmul. Ellos cultivaban café, cítricos y otras cosas, y aquí solamente hay chile, calabaza y maíz. Ellos eran chiapanecos de un pueblo originario y ahora ni son chiapanecos, ni son campechanos, ni tampoco son mayas y tampoco son de su pueblo. Entonces, esta comunidad que es muy, por así decirlo, vulnerable, se mantenía en un estándar, se mantenía en una supervivencia, hasta que varios jóvenes, con ayuda de otros jóvenes de otra región, organizaron una AC y entonces están gestionando turismo, educación ambiental y están transformando la manera de vivir de ese pueblo. Aquí el éxito, por así decirlo, es que la organización funciona, los jóvenes son entusiastas, pero los adultos, no sé si porque no tenían nada más, ninguna otra oportunidad, pero los adultos decidieron aprovechar y aceptar la transformación que estaban proponiendo los jóvenes, y entonces ahorita es un caso de éxito en cuanto a la gestión comunitaria de todos los segmentos o todos los sectores de la sociedad y de la comunidad. Entonces, yo confío mucho en la educación formal, informal y para el trabajo, en la divulgación, lo que están haciendo ustedes con ese programa, en el profesionalismo de el mesero, aunque no tenga una licenciatura, una maestría, un doctorado, es profesional en su trabajo, como lo puede ser alguien que sí tiene grados académicos. En el compromiso, pero sobre todo en esta necesidad que lo dije al principio, en esta inteligencia de especie que es intentar sobrevivir como sea, tratar de que nos cueste menos trabajo y de que la poca inversión nos dé los mayores resultados. Lo mismo puede ser para mal que para bien. Por eso sí es posible la transformación de las actividades en los sectores de la economía. Sí, Marcos, ahora que mencionabas la educación, pues precisamente, ¿no? Estar educados, buscar información, es lo que nos va a comenzar a apoyar con el cambio, ¿no? Si nomás nos sentamos y no sabemos nada, pues no podemos hacer nada. Eh, y Y, Marcos, y ahí espérame, cuéntanos, antes de que pase, la sociedad capitalista, la sociedad actual nos ha hecho creer que lo único que vale es un grado académico, que lo único que vale es un 10 en la escuela. Y de los 90 para acá nos hablaron, por ejemplo, de las inteligencias múltiples de Gardner, de lo que somos capaces de hacer. Pero también algo que se está haciendo también de los 90 para acá es darle más, de los 90 del siglo pasado, es reconocer la sabiduría ancestral y decir que es tan importante el conocimiento que puede tener una partera o una curandera en una comunidad rural,
que el conocimiento que puede tener un especialista médico. De ambos podemos aprender y de ambos podemos aprovechar esta posibilidad. Entonces, también, ¿qué pueden hacer las empresas de turismo a nivel local en lugares como estos? Darle la voz a los adultos, pedirles participación, incorporarlos. Imagínate que tú llegas como turista con mochila a una comunidad pequeña y entonces a la hora de la cena vienen los mayores de la aldea, tanto hombres como mujeres, a contarnos cómo se fundó el pueblo, a contarnos temas de cosmogonía y mitología, a decirnos cómo se prepara el café, la machaca, el tamal, cómo se cosecha, cómo se busca, cómo se sabe si hay tormenta o no hay tormenta. Y le estamos dando trabajo y estamos fortaleciendo la identidad cultural y estamos logrando lo que busca el turismo, que es acercar a dos personas para intercambiar experiencias. Cuando viene un turista, la persona que lo recibe no vuelve a ser la misma, pero tampoco la persona que se va. En ambos, este choque ha ocasionado que nuestra mente, nuestras emociones, nuestras experiencias se enriquezcan. Perdón por interrumpirte, pero lo que dijiste me pareció muy importante. Adelante. No, adelante, este espacio es tuyo. Pero sí, es precisamente el estar buscando el conocimiento en todos lados, no necesariamente con una educación, como tú dices, en una escuela con un título, platicando con sus abuelos también. Ellos seguramente tienen muchísimo conocimiento que transmitir. Pero Marcos, me gustaría ahora que nos contaras sobre tu participación en la Iron Life, porque eres profesor. Entonces, cuéntanos sobre estas materias que tú llevas, qué es lo que enseñas, qué es lo que ven en estas materias, de qué diplomado, de qué maestría, de qué doctorado, para que los Airlines que nos están escuchando, pues se animen a que, bueno, si bien el conocimiento se puede Ujú. adquirir de muchas maneras, que adquieran conocimiento en tus clases. Quisiera, bueno, a pesar de que ya hablaste, ya hiciste la presentación de mi currículum o de mi trayectoria, mi carrera, quiero aclarar aquí que cuando yo era pequeño quería estudiar, pues primero para ser presidente, pero después lo cambié y quise ser biólogo marino. Entonces me trasladé a Baja California Sur a estudiar biología, pero no me alcanzó lo que traía en cuanto a carga académica, así es que estudié acuacultura a nivel técnico, lo cual me abrió el camino de las ciencias marinas, las ciencias biológicas. Posteriormente, por un cambio de residencia, me veo pues con la oportunidad de estudiar comercio exterior. Y en comercio es una carrera que estudias todos los elementos de la economía, la administración, mercadotecnia, derecho. Es una carrera muy completa. Termino con ello y mi carrera profesional de docente más los diplomas obtenidos, pues me hacen ver que en mi campo no es necesario, entonces concreto una maestría en negocios. Es decir, pues voy construyendo como una pirámide. Cuando termino la maestría de negocios en el 2019, ocurre un poquito esto de la pandemia, se abren muchas opciones en línea y anticipándome a lo que iba a ocurrir, empiezo a estudiar sostenibilidad en un centro de investigaciones. Adquiero dos diplomados, obtengo dos diplomados y empiezo a trabajar en este tema. Entonces, del 2019 a la fecha, he cambiado tanto mi manera de ver los negocios, la ciencia, el ambiente. Yo también, de manera paralela, soy gestor cultural, promotor y escritor. Entonces, aun cuando no hay un ODS hacia la cultura, el hablar de salud y bienestar, por ejemplo, el bienestar, la salud mental, el bienestar comunitario, está en la transmisión cultural. También estamos hablando de ciudades sostenibles, o estamos hablando de reducción de desigualdades, de paz. Todo ello tiene que ver con la cultura. Entonces, por así decirlo, logré entender cómo se vincula el ambiente, la economía, la sociedad y la cultura. Y eso me ha permitido que cuando imparto alguna de las clases en la Earth and Life o en alguna otra institución, o cuando me invitan a dar una conferencia o participar en un programa de estos, mi enfoque sea más amplio. En la mañana estaba leyendo una noticia sobre sequía y cambio climático en Europa, pero justo ayer estaba escribiendo sobre sequía y cambio climático en México, especialmente en Baja California Sur. Entonces,
Sí, sí, de mi papel en la Air Life, yo, yo trabajé en la maestría en innovación hacia turismo sostenible, con esta materia precisamente de creatividad e innovación, y también estoy trabajando en la ingeniería que recién se abrió, que habla sobre negocios verdes y economía circular. Por mi formación profesional, pues que es económico-administrativa, por la experiencia trabajando en turismo, pues son las asignaturas que con más frecuencia me asignan, me encargan, pero definitivamente el enfoque holístico, el enfoque integral, el enfoque multidisciplinario es necesario y es indispensable. Y esa es una de las cosas que me gusta de la Earth and Life como oferta académica. Para empezar, no son asignaturas comunes. Los métodos de enseñanza tampoco lo son. Y los resultados, tanto de evaluación como los que obtienen los alumnos a través del desarrollo de proyectos, pues son muy interesantes porque contra lo que se pudiera esperar de muchas instituciones que trabajan en línea, donde pretenden solamente hacer a distancia el método tradicional de aula, docente, alumno, nosotros aquí trabajamos por proyectos y trabajamos en una apertura total, aprovechando las oportunidades que nos da la tecnología. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y escribir y me encanta corregir los trabajos por escrito de mis alumnos. Pero mis alumnos ya no son de la generación de leer y escribir, mis alumnos son de la generación de creación de contenidos. Entonces, es mejor, en lugar de encargarles un ensayo de 5 cuartillas con citas tipo APA, a que investiguen, generen, planteen, creen un elemento audiovisual y ahí mismo den su opinión y se conviertan verdaderamente en esos agentes de cambio. Porque mi generación escribe y escribe y escribe, pero no nos leen. Es hasta que no nos volvemos mediáticos o hasta que no aparecemos en algún programa como este que tenemos la capacidad de hablar o de decir. En cambio, las generaciones actuales, a través de las redes sociales o a través de esto que para muchos les gusta y a otros no, que es el tema de los TikTokers, influencers y demás, bueno, para todo hay. ¿Por qué no ser influencers verdes? ¿Por qué no ser TikTokers verdes? ¿Por qué no aprovechar, así como si fuéramos un producto, una bebida ultra azucarada de color negro en botellas de plástico que contamina mucho? ¿Por qué si ellos utilizan todos los canales posibles para promover su producto y para convencernos de algo que no necesitamos? ¿Por qué no nosotros como profesionistas o como personas comprometidas con este tema no utilizamos todos los recursos para convertirnos en ese tipo de mercaderes? Nada más que ser, en lugar de ser mercaderes de la obesidad, de nutrición y contaminación, pudiéramos ser aquellos que se encargan de transmitir conocimiento, consejos, estrategias y sobre todo buenos resultados. Pues para que ojalá que algunos de nuestros libros que nos estén escuchando se animen a inscribirse en alguno de esta oferta educativa y pues para que platiquen contigo y se llenen Ujú. de muchísimo más conocimiento. ¿Tienes algún correo electrónico o alguna red social en la que si alguien te quiere mandar algún mensaje pueda hacer? Sí, claro. En LinkedIn aparezco como Marco Roldán y ahí también me pueden buscar a través de la Universidad de Earn Life. Es, tengo mi correo personal es mdejesusroldán@gmail.com y mi correo de la universidad es marcos.roldán con el dominio earthuniversity.edu.mx. Eh, Ahorita estoy compartiendo en un canal de YouTube algunas de mis conferencias o de mis intervenciones. Entonces, igual, si tienen alguna o si necesitan algún acompañamiento o si necesitan alguna opinión o participación, pues con mucho gusto lo puedo hacer. Recientemente, hace un par de semanas, yo vivo en Baja California Sur. Hubo aquí una actividad, un evento que estaba orientado hacia los emprendedores, se llama Sud California Ingenia,
y me invitaron a ser parte de este grupo como mentor, como orientador o facilitador. Entonces, de igual manera, si alguien necesita o busca el contacto directo para escucharlo, para dar algún consejo, con mucho gusto. Y si no, si lo que le interesa es un curso más formal, pues a través de la universidad tenemos este curso de mejora de las actividades sociales y empresariales a través de la sostenibilidad, que también lo gestionamos a través de la universidad. Igual estaremos dejando tus redes sociales para aquellos que nos están escuchando en YouTube, en la cajita de descripción. Si nos Ujú, están escuchando en Spotify también, pero si pueden pasarse a YouTube, también se pueden pasar a YouTube y escucharnos por allá. ujú. Marcos, pues se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría finalizar con la frase que nos leíste al inicio. Cuéntanos por qué la escogiste y qué significa para ti. Durante mucho tiempo, unos 10 años, a consecuencia de esta carrera del mar y de trabajar en las escuelas que se llaman SEDMAR, en el año de 1997 se integró un grupo de investigación de tiburones. Entonces yo participé en ese grupo y trabajamos temas de pesca y biología. Era un grupo de expertos apoyados principalmente por el doctor Leonardo Castillo, que es toda una institución internacional en temas de tiburones. Entonces, estudiar la biología, el comportamiento, la ecología, pues te hace entenderlos y saber que aun cuando puedan estar en agregaciones o en cardúmenes, casi siempre son individualistas. Incluso para la reproducción tienen el contacto necesario y cada quien por su lado, excepto cuando los tiburones martillos se agregan y se ponen a nadar en los bajos, como en Costa Rica o aquí en la isla Espíritu Santo, pero no son colaborativos, al contrario, están compitiendo siempre. Entonces, ese es un constructo. El otro constructo es que desde hace como 20 años, 10 tal vez, traemos en mente esto que para hacer negocios hay que nadar entre tiburones. Tanto así que hay un programa que se llama Shark Tank y tanto así que todo mundo piensa mente de tiburón. Y entonces la mente de tiburón es, bueno, los tiburones también dentro de su conducta entran en algo que se llama frenesí alimenticio. Y cuando entran en frenesí alimenticio, porque hay disponibilidad de alimento, porque hay sangre, porque tienen hambre y porque es su instinto, empiezan a morder todo hasta morderse entre ellos. Entonces vamos a suponer que son hermanos, que para empezar no saben si son hermanos, o que si son pareja, no hay ese concepto. Pero si está un tiburón cerca y está el alimento, ellos van a tirar la mordida y no van a saber si le pegaron al alimento o al tiburón que estaba a un lado, que pudiera ser su mamá. Entonces, es llevar eso a los negocios, es pensar en esta frase que tienen que dice, gavilán que agarra y suelta no es gavilán. O es pensar en esto de, hazlo tú, aunque sea ilegal, porque si no, va a venir otra persona y lo va a hacer y tú te vas a quedar mirando. De ahí, una de mis películas favoritas cuando uno de mis hijos era pequeño fue Nemo. Y no es un consejo, pero para ir al estreno, incluso hasta me fui a extraordinario en un examen para poder ir al estreno de Nemo. Y me gustó mucho la escena donde cuando Nemo se escapa y ya va en la zona esta, ya va saliendo de Australia y se encuentra una red de arrastre donde hay muchos peces grises y los atrapa la red y los empieza a levantar. Entonces, Nemo propone, porque se acuerda de algo que Gil le enseñó. Gil le dijo que para poder salir de la red con la que lo quieren sacar de la pecera, hay que nadar hacia abajo para forzar al otro que lo suelte. Entonces, uno, aprendizaje. Está aprendiendo de alguien que ya vivió y de alguien mayor, que lo está haciendo para el bienestar de los dos. Dos, él se acuerda y utiliza esa creatividad para transmitirle a los que no sabían, es decir, comparte conocimiento. Tres, organiza a todos y logra que naden hacia abajo y la unión hace la fuerza rompiendo el palo del winche que sostiene a la red y se escapan. Entonces, de un tiempo para acá en mis conferencias, en mis clases, en mis charlas, menciono que la solución o una herramienta de la sostenibilidad es pensar como cardumen y el cambio hacia negocios más sostenibles, hacia negocios más humanos y negocios que tengan menor impacto social, que sean más equitativos,
debe de ser pensar como cardumen y dejar de pensar como tiburón. Por eso yo considero que en este mundo de negocios rodeado de tanto tiburón, pues ser un cardumen, aunque sea de peces grises pequeños, nos va a dar más posibilidades de sobrevivir. A lo mejor no de competir con el tiburón, pero sí de sobrevivir como grupo. Pues la verdad es muy bonito. Cuando nos la leíste al principio, yo creo que a lo mejor, no solo yo, sino alguien más de nuestros libros, no la entendí. No entendí muy bien la frase, pero ahora que le explicas, pues me parece una muy bonita reflexión para que todos los que nos estén escuchando se vayan con esa reflexión de tarea de no ser un tiburón, sino ser un cardumen. Sí, ser un pez del cardumen. Exacto. Marcos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir este espacio. Esperamos tenerte en algún otro momento cuando salga tu libro Muchas y gracias. muchísimas gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto, es un privilegio poder compartir con los Earth Livers, ser parte de la institución y sobre todo el esfuerzo que hace uno para transmitirlo. Todos sabemos esto, esta definición de especie, ¿no? Que tratamos de perpetuarnos a través de nuestra descendencia. Hace muchos años en un taller de cuento creamos una frase similar que decía que el profesor, el investigador, el divulgador quiere trascender, quiere pasar a la posteridad, pero no a través de sus hijos biológicos, sino a través de sus productos o de sus resultados o de su carrera. Entonces, el papel que tiene la Earth and Life ya es muy importante porque a nivel nacional e internacional se está posicionando como una de las instituciones más dinámicas y vanguardistas para poder transmitir este tema. Y para mí es un honor ser parte de ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.